Solución definitiva a los problemas de calor y ruido. ¿Quién de nosotros alguna vez no ha sentido que el clima de verano es muy estresante? El clima de verano nos hace sentir estrés, nos hace sentir momentos incómodos y sí o sí necesitamos equipos de aire acondicionado y sí o sí necesitamos acondicionar el ambiente. Y aún teniendo aire acondicionado, muchas veces no es suficiente para poder acondicionar esa pieza, ese dormitorio, esa sala para poder descansar. Y hay otro problema todavía en la construcción, en las viviendas que habitamos, que son los ruidos. Los ruidos que generan nuestros vecinos, los ruidos que vienen de afuera o los ruidos que se generan dentro de la casa. Y muchas veces nosotros quisiéramos evitarlos, pero no podemos. ¿Por qué? Porque los materiales que hemos usado en esta casa, los materiales que están determinados por aquellas personas que alguna vez construyeron esas edificaciones, ya no nos permiten hacer nada al respecto. Solamente podemos poner equipos como aire acondicionado para acondicionar climáticamente, pero no podemos hacer nada respecto a la aislación acústica. Solamente nos queda agarrar la almohada y taparnos los oídos. Y este es un problema serio. Y queremos hablar hoy acerca de Thermoblock como solución definitiva a dos problemas en nuestras construcciones. Problema de temperatura y problema de ruido. Bueno, ¿qué es una casa? ¿Qué han sido casas en la antigüedad? Bueno, el ser humano siempre buscó vivir su vida en comunidad, por un lado, pero por otro lado también buscó vivir su vida en privacidad. Nosotros somos seres sociales, formamos familias, formamos unidades de comunidad, que son familias propias, y normalmente el ser humano se aísla de otras personas para vivir su propia vida, vivir su propia familia y crear una comunidad propia. Para eso necesita una casa, necesita una vivienda. Y antiguamente para viviendas servían tal vez casas parecidas hasta cuevas. Posteriormente el ser humano empezó a construir, edificar, ¿verdad? Y ha usado materiales diversos, materiales muy simples como materiales muy elaborados, muy complejos, sistémicos, ¿verdad? Y cuanto más tiempo pasaba en la historia, más sofisticadas llegaron a ser nuestras viviendas. Pero casi siempre, y en casi todas las partes del planeta, siempre se ha usado material mampuesto. ¿Qué significa? Piezas chicas, conectadas, armadas entre sí, haciendo muros, y los muros haciendo protección perimetral, y luego también internamente empezaron a separar. Cuando la vida se volvió más sofisticada, empezaron a crear ambientes de privacidad, la pareja de los hijos, y los hijos también separándose entre los hermanos. Entonces, hoy día nosotros tenemos una casa, es normalmente una pared que me separa del mundo exterior o de los vecinos, en caso de los departamentos, y también luego tenemos internamente separaciones de ambientes, ¿verdad? Tenemos separaciones entre dormitorios, dormitorio-sala, sala-baño y lo demás. Pero una casa es un sistema donde yo busco aislarme del mundo exterior y crear mi mundo interior. Y para eso yo necesito algunas condiciones básicas. Yo necesito paredes. En el mundo existen condiciones climáticas tan simples donde la gente simplemente junta ramas, las agrupa, las teje y eso ya sirve suficiente de pared. He visto casas que no tenían techo. En lugares donde nunca llueve, las casas ni siquiera tenían techo, simplemente tenían una sombra. ¿Por qué? Porque nunca caía agua, solamente caía rayos de sol. Entonces la gente no usa aquello que no necesita. Pero también existen casas donde las paredes son súper elaboradas, son muy sistémicas, paredes muy gruesas, paredes que requieren aislarse del clima, donde en invierno es mucho frío y en verano hace mucho calor. Entonces la gente sabe que si no se protege, la va a pasar muy mal. Entonces, hablemos de estas características como aislación térmica en primer lugar
y la aislación acústica, porque son los dos tipos de aislamiento que tanto necesitamos, pero muchas veces menospreciamos porque negociamos el factor costo y beneficio. Entonces muchas veces priorizamos el bajo costo de la compra o la construcción de una vivienda, menospreciando aquellos requerimientos de aislación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos normalmente en la casa? Esas paredes que nos sirven de separación visual. En primer lugar, es una separación visual. O sea, yo no quiero ver el mundo exterior y que el mundo exterior no me vea a mí adentro. Salvo los espacios que llamamos ventanas o puertas cuando están abiertas. Pero yo no quiero que me vean a mí dentro de la casa. Entonces creo una separación visual. Cualquier chapa sirve. Pero después nos damos cuenta que chapa es como que es deficiente, no da todo lo que yo necesito en una pared. Entonces empezamos a elaborar paredes un poquito más gruesas. Surge el ladrillo. El ladrillo es un material por excelencia desde hace siglos. ¿Por qué? Son piezas chicas, muy fáciles de hacer, muy baratas de hacer, fácil de usarlo, fácil de usar hacer la mampostería de ladrillo, muy simple, no necesita mucha expertise para hacerlo. Entonces ha servido por siglos como material por excelencia y todavía sigue siendo un material excelente. Pero el ladrillo tiene ciertas limitaciones, tanto para la aislación térmica como también para la aislación acústica. Bueno, luego la sociedad se empezó a sofisticar. Hoy día tenemos sistemas súper complejos como steel framing, como paneles SIP, tenemos materiales sintéticos, materiales minerales, y hoy vamos a tratar sobre este material que nos da ciertas características, las que ya hemos mencionado. Bueno, pero vayamos a algunas cosas básicas de la física, ¿verdad? En la física nosotros sabemos que el aislamiento se produce por ciertas características del material. O sea, yo puedo tener separación visual, yo puedo tener cierta masa, pero no necesariamente tengo la aislación. En la aislación térmica tenemos que manejar ciertos términos. Número uno, término de inercia térmica. ¿Qué es la inercia térmica? Es la capacidad de un material de cambiar de temperatura bajo ciertas circunstancias. Lo hace lentamente o lo hace rápidamente. Por ejemplo, una chapa, ella tiene alta inercia térmica, nosotros prendemos fósforo y en un ratito ese pedazo de chapa está caliente. O al revés, ponemos un pedazo de hielo sobre una chapa y en un ratito esta chapa se vuelve fría. Ya rápidamente cambia de temperatura. Y tenemos otro término que es la transmitancia térmica y también conductividad térmica. O sea, la capacidad de un material de transferir temperatura, sea fría, sea caliente, no importa. Y otro término que es la capacidad térmica, que es la capacidad de un material de conservar cierta temperatura por mucho tiempo. ¿Por qué? Y eso está muy relacionado a la masa del material. O sea, a mayor masa, yo tengo mayor capacidad térmica. A menor masa, normalmente tengo menor capacidad térmica, y dependiendo del tipo, de la densidad del material, de la estructura física interna del material, yo tengo baja o alta capacidad térmica. Entonces, un ladrillo es un material bastante denso, es un barro, es un lodo, normalmente prensado, cocido, que tiene cierta densidad bastante alta, que es muy bueno porque él nos resiste mecánicamente de los factores agresivos de afuera, pero también el ladrillo tiene una alta capacidad térmica, por cuanto cuando el sol lo calienta, él se calienta. Luego el sol se va, llega la noche, el sol se oculta, hay un viento, hay una brisa de viento, pero el ladrillo sigue caliente. Él sigue caliente. Entonces, nosotros en enero, cuando tenemos tiempo de calor, a la noche tocamos nuestra pared y ella sigue caliente cuando el sol no está calentando esa pared. Pero la pared sigue caliente, ¿por qué? Por la capacidad térmica que ella tiene. De día se calentó,
de noche sigue caliente, por más que debía haberse enfriado ya. Pero por la capacidad térmica del ladrillo o del hormigón o de otros materiales también altamente densos, esa capacidad hace que nosotros tengamos de nuestra pared, tengamos un radiador que nos irradia calor durante la noche, a pesar de que nuestro equipo de aire acondicionado enfrente está soplando, tratando de enfriar esta pared. Pero como ya acumuló mucho calor, entonces el aire pelea para enfriar y la pared pelea para calentar. Entonces los dos están enfrentados en la lucha. ¿Y quién paga la cuenta? El habitante. ¿Por qué? Porque toda esa energía que usa el aire acondicionado para enfriar esa pared y ese aire del ambiente, esa energía se paga. Y esa energía cuesta dinero. Dinero que pudimos haber ahorrado si previamente hubiéramos elegido el material que nos permite la aislación térmica. Un material que durante el día, cuando el sol le da directo a esa pared, ese material no se caliente. Entonces, ahí tendríamos ese aislamiento térmico que tanto queremos lograr. Bueno, ahora hablemos de otra condicionante, de otra situación que nos condiciona muchísimo el estilo y la calidad de vida. Habíamos hablado al principio de que el ser humano necesita de aislamiento acústico. O sea, realmente a nadie le importa, nadie anda por la calle pensando, necesito aislamiento acústico. No, mi vida no es completa sin acondicionamiento acústico. No, no pensamos así. Realmente no pensamos así, nadie piensa así, y mucho menos la gente que dice, señor arquitecto, señora arquitecta, estoy pensando en una casa con aislamiento acústico. No, nadie piensa eso y nadie les dice esto. Pero cuando la gente siente de esta necesidad, es cuando está en su casa, tratando de dormir, porque al día siguiente tiene que trabajar y está cansado, pero no puede dormir. ¿Por qué? Porque el vecino de al lado o de enfrente o a 4 casas más lejos en la cuadra está de cumpleaños. Y este vecino tiene un espectacular equipo de sonido y él quiere hacer saber a todos los vecinos que él tiene este equipo de sonido y que él está de cumpleaños y tiene mucha gente en su casa. Entonces él pone el equipo a full, usted tratando de dormir y él tratando de convencerle a usted de que su equipo de sonido es espectacular. Y ahí es cuando usted dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo siento esta fiesta en mi pieza? Usted la tiene a lo mejor a 50 metros, a lo mejor a 100 metros, pero la sensación es que esta fiesta está en su sala. ¿Por qué? Porque los materiales que tiene su casa o su apartamento no dan esa aislación acústica. Ellos no absorben ni rechazan esas ondas sonoras que se meten en su dormitorio. Es un caso tal vez muy extremo. Tal vez usted vive en el campo o sus clientes viven en el campo y a lo mejor tienen casas muy distanciadas una de la otra, como lo era en la antigüedad. Por eso la gente antes no tenía ningún problema de tener casas sin aislamiento acústico. La casa era normal, pero la casa antes en el campo estaba a 200 metros una de la otra. Entonces, para que yo pueda escuchar al vecino a 200 metros, eso era prácticamente imposible. Y los gallos y los perros tienen una rutina, que la gente se acostumbra y no les molesta eso. Pero hoy día vivimos en la ciudad, y nuestros lotes tienen 10, 12 metros de frente, quiere decir que mi vecino está apenas a 5 o 6 metros de mí. Y él vive su vida, él tiene su agenda, él tiene sus fiestas, él tiene sus necesidades, él tiene sus ganas de divertirse, él tiene sus películas que quiere ver, tiene emociones que quiere vivir. Pero estoy yo acá de este lado y yo tengo las mías. Y yo tengo mi vida, yo tengo mis películas, yo tengo mis hijos, yo tengo mi horario y yo quiero vivir tranquilo. Nadie construye una casa pensando que va a vivir estresado en ella. La gente piensa en vivir tranquilo, la gente quiere silencio, la gente quiere momentos de privacidad, donde yo pueda hablar con mi esposa o con mi esposo, en caso de mujeres, donde yo pueda hablar con mis hijos sin que me interrumpa. Y ahí es donde tenemos que hablar de la aislación acústica. ¿Aislación acústica qué es? Básicamente es la capacidad de un material, o hablemos de una pared,
Realmente una pared no es un material, es un sistema donde hay piezas de cierta densidad unidas por material tipo pegamento, tipo mortero, mezcla, lo que sea, y tiene otra densidad, y esto trabaja para absorber y rechazar las ondas sonoras. Entonces en sonido nosotros tenemos ciertas cuestiones físicas que tenemos que entender. Número uno es la resistencia, o sea, la capacidad de un material de rebotar las ondas sonoras. Y ahí hablamos de la densidad del material. O sea, cuando un material es suficientemente denso y tiene mucha masa, él tiene mayor capacidad de rechazar o rebotar las ondas sonoras. Pero también nosotros hablamos de otras características, por ejemplo, como la capacidad de un material de absorber las ondas sonoras. Entonces, un material puede ser muy bueno en rebotar, pero no absorbe las ondas sonoras. Llega un momento donde él entra en resonancia y también resuena. Por ejemplo, una chapa, metal, acero, tiene alta densidad, tiene como 8.000 kilos por metro cúbico la densidad, y eso es muchísimo, pero normalmente no se usa hierro, el acero no se usa muy grueso, entonces se usan chapas, y esa chapa puede recibir tanta onda sonora que ella entra a vibrar juntito con el parlante. Entonces se vuelve un material sonoro. Entonces tenemos que tener otros materiales que puedan absorber. Y ahí entra un principio muy básico de la física que se llama masa, resorte, masa. ¿Qué significa? Que tenemos que nuestras paredes deberían ser un sistema de materiales de diferentes densidades que nos permitan, por un lado, rechazar la onda sonora, pero a la vez absorber la onda sonora y así lograr la disminución, o sea, el apagamiento del ruido. Que el ruido se apague a medida vaya pasando las barreras. Entonces, tenemos la absorción sonora y también tenemos la capacidad de rechazar la onda sonora. Bueno, ¿y por qué hablo de esto? ¿Por qué le hablo de la masa, resorte, masa? Porque normalmente los materiales que tenemos nosotros en nuestras paredes no cumplen este principio. No tienen características aislantes. Usted puede tener una pared muy dura, muy resistente, muy linda, de ladrillo o no importa el tipo de ladrillo, y ella va a sonar como si usted tuviera la fiesta al lado, porque este ladrillo entra a resonar con el sonido de afuera y usted tiene la fiesta apenas un poquito más silenciada en su dormitorio a la que tiene el vecino en su patio. O si usted vive en un departamento y su vecino está con ganas de ver una película pero emocionante con todo su equipo de sonido, usted va a tener que aprender a disfrutar esa película, o si no, se va a amargar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Tenemos que tener que nuestras paredes cumplan esos principios físicos de aislación, que puedan en parte rechazar el sonido del vecino para que él siga disfrutando su sonido dentro de su departamento, pero a la vez la parte del sonido que no se rechazó, que pueda absorberse dentro de la pared y poder apagarse esa onda. Bueno, y hoy hablamos de termoblock. ¿Qué es termoblock? Básicamente, este es un material hecho de materiales muy conocidos por el ser humano desde hace muchos años. Un material tal como la arena. Arena al río, arena al cuarzo de cierta molienda muy fina, mezclada con un cemento Portland. También tiene agua de cristalización, de agua que participa en el fraguado de cemento, y también tiene integrado aire. Usted va a decir, ¿cómo aire dentro del hormigón? Es algo que no debería de ser, pero realmente en este material el aire se incorpora a propósito y es la razón de ser de este material. O sea, esto es hormigón celular, la marca de nuestra empresa se llama Thermoblock, y básicamente es un material que sirve para construir paredes, normalmente paredes de casa, no muros entre los vecinos, pero sí casas, sí locales comerciales, sí apartamentos, sí hospitales, hoteles, colegios. ¿Por qué? Porque este material tiene varias características. En primer lugar, el que construye lo disfruta porque construye más rápido debido al tamaño
grande de cada pieza, y cuando pone una pieza dentro de una pared, es igual que pondría 8 ladrillos comunes o unos 3,3 ladrillos suecos. Entonces la construcción transcurre más rápido y el constructor aprovecha esa ventaja. Ahora, el que más aprovecha la ventaja de este material realmente es el habitante de esa casa o de este apartamento que tiene esas características de aislación. Y todo se debe a estos poros. Esto es un material poroso, que miren acá, vean los poros de este material. Este material realmente es una espuma. Es una espuma hecha de cemento, arena, aire. Es una espuma mineral. Estos son burbujitas con el cemento en las paredes que fraguaron, se hicieron piedra, pero tienen muchísimo aire atrapado. Este material tiene 2/3 partes de su volumen es aire. Apenas 1/3 parte es material sólido y 2/3 partes es aire. Tal es así que este material, estos poros, que son poros cerrados, que es una característica interesante dentro de la física de este material, los poros cerrados, esos poros son los que aíslan tanto la temperatura como también el ruido. Estos poros cerrados nos dan las pequeñas cápsulas de ese aire atrapado que actúa como un aislante térmico y acústico, y el que permite que nosotros, al tener la casa hecha de este material, tengamos un clima mucho más agradable, porque el sol no calienta nuestra casa de día y porque en invierno nuestra casa no se enfría por el frío que tenemos afuera. Entonces tenemos ese clima constante, agradable, aunque sí necesitamos de equipos de calefacción en invierno y sí necesitamos de aire acondicionado en verano, pero el trabajo de este equipo de acondicionamiento de aire es mucho menor. O sea, el aire acondicionado trabaja a la mitad de su potencia y esa energía se ahorra. Y el ahorro de energía es ahorro de dinero. Entonces, por un lado, estos poros aíslan temperatura, porque el aire que queda atrapado tiene una temperatura constante. Para que yo pueda enfriar en invierno desde un lado a otro, tiene que transcurrir muchísimo tiempo. Lo mismo en verano, para que yo pueda calentar de un lado al otro, tiene que transcurrir muchísimo tiempo. Y acuérdense que el sol tiene un ciclo de día. El sol nos da más o menos 10-12 horas, y tampoco él quema en la misma posición. Él sale a la mañana en el este, termina en el oeste, y nos toca una pared apenas unas horas. Pero para una pared de ladrillo o de un bloque de cemento, bastante de cemento, normalmente se calienta muy rápido, pero este material se calienta demasiado lento. Entonces, al no calentarse la pared, no tenemos ese efecto nocivo de calor durante el resto del día. Pero este mismo material, estos mismos poros, son los que generan este efecto, como habíamos hablado: masa, resorte, masa. Y cuando el sonido pasa, él le toca pasar una pared. En primer lugar, esta pared, al ser revocada, él tiene que vencer el revoque. Y el revoque es un material bastante denso, de alta densidad específica, que el sonido pasa con dificultad, normalmente rebota. Pero parte de este sonido sí entra dentro de la pared, y ahí es donde tiene mucho laberinto, donde tiene cada burbujita de este aire es una masa que tiene que atravesar, es un resorte que tiene que amortiguar, otra masa, y después la burbujita de al lado, y así son cientos y miles de burbujitas que tienen que pasar la onda sonora, y otra vez tiene que salir por otro revoque para poder entrar al vecino. Entonces, por esta razón, este material es tan eficiente acústicamente. Lo usan para tener varios tipos de aislaciones. Entonces, ¿qué es lo que ofrece Thermoblock? Para usted que construye, el número uno, la velocidad. Pero para aquel cliente, para quien usted sugiere los materiales, para a quien usted asesora sobre el funcionamiento de su casa, aquel cliente que a lo mejor tiene un estilo de vida que le obliga a dormir 8 horas porque él tiene que trabajar muy concentradamente,
y él tiene que dormir las 8 horas, entonces necesita tener esa privacidad, ese silencio que logramos una sola vez. Tenemos la opción de decidir, es cuando vamos a construir la casa. Acuérdense que en una casa construida nunca más usted va a cambiar paredes. Usted puede cambiar el color del piso, usted va a cambiar el color de las paredes, usted va a cambiar los grifos, usted va a poder cambiar la parte eléctrica, lo que quiera, el tipo de techo, puertas, lo que sea, menos las paredes. Una vez construidas las paredes, siempre serán esas paredes. Usted nunca más podrá ni afectar su aislación térmica, ni afectar su aislación acústica. Entonces, el llamado a los profesionales, usted que asesora, usted que habla, usted que participa de esta decisión de qué nivel de calidad de vida va a llevar su cliente por el resto de su vida. Una casa no se construye para vivir un par de años. Una casa se construye para vivir 40, 50, 60 años. Hay gente que ha heredado casas y han vivido 3, 4 generaciones. Hay casas en este país y en otros países que viven más de un siglo. Y esas casas siguen funcionales, siguen dando sus características que habían planeado años y décadas y tal vez siglos atrás. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de usted, arquitecto, usted arquitecta, ingeniero, ingeniera, o usted desarrollador que está proyectando construcción? No piense solamente con dar características de estética. Es muy fácil poner una linda fachada, dar metros cuadrados y vender con buen lucro y no preocuparse cómo vivirá la gente en esta casa o cómo vivirá la gente en este edificio de apartamentos. Yo creo que es importante participar de la decisión a futuro y dar el asesoramiento. Ahora, si su cliente prioriza la baja inversión o el ahorro en la construcción, será cuestión de él, pero usted nunca podrá ser reclamado por falta de asesoramiento. Le hago una pregunta. Usted le hace las preguntas a su cliente sobre qué tipo de calidad de vida quiere vivir, qué tipo de microclima quiere tener, qué nivel de privacidad quiere tener. ¿Le importa o no tener transmisión de sonido entre un dormitorio y otro dormitorio? ¿O usted simplemente pregunta las cuestiones externas? Usted simplemente se preocupa por el valor visual de una vivienda. Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es el pedido? ¿Cuál es el desafío? Que usted hable con su cliente. Hable con su cliente que proyecta tal vez para otras personas. Porque tarde o temprano, la gente en este país no solamente preguntará qué tipo de piso tiene este proyecto, sino va a preguntar qué hay dentro de las paredes. Porque algún día la gente sabrá que las paredes impactan en el nivel de calidad de vida. Y la gente será criteriosa y será crítica sobre paredes que no tienen aislamiento. Y alguien va a tener dificultad de vender ese apartamento. Alguien va a tener dificultad de alquilar ese apartamento. Porque cada vez más la gente se vuelve crítica, la gente se vuelve analítica y busca su ventaja. La pregunta es, ¿encontrarán ellos esa ventaja en esa construcción que usted proyectó? ¿En esa construcción que usted ejecutó? ¿Podrá usted decir, mira, querido, acá vos tenés lo mejor? Acá vos tenés las características no visibles, pero sí perceptibles. Entonces, Thermobloc ofrece características de aislamiento térmico. ¿Por qué? Por los poros de aire cerrado, por aquellas barreras para la temperatura transmitirse dentro del material, pero también ofrece aislamiento acústico por los mismos poros, por la misma naturaleza del material, y gracias a que este material combina tanto la densidad específica alta de esta pared diminuta, pero también mucho aire que sirve de resorte, es por eso que se apagan las ondas sonoras. Entonces, al vivir en departamentos donde las áreas son pequeñas,
pero la gente es mucha y generando tanto ruido, la gente querrá y tal vez ya hoy quieren tener esa privacidad que nosotros, los profesionales de la construcción, hoy les estamos privando. Señor, señora, conozca más sobre Thermoblok. Estudie, investigue. Tal vez Thermoblok es una marca. Tal vez usted dice, tú quieres vender, tú quieres promocionar, tú puedes decirnos lo que sea. Investigue. Para eso existe Internet. Está Google. Están grupos de arquitectos, de ingenieros. Entre en nuestra página de Facebook, entre en nuestra página de Instagram. Búsquenos, contacte con nosotros. Llámenos a los teléfonos que tenemos también ahí indicados. Puede llamarme a mí al 0984 23 99 99 y vamos a asesorarle. Le vamos a decir aquello que nosotros creemos que es lo mejor. Usted va a evaluar, usted va a decidir, pero no prive a sus clientes de la información y no se prive usted de la información. Y por ahora, muchas gracias y que tenga muy buena jornada.